Y esta hipérbola girando del eje Y. Entonces, esa curva hipérbola, si gira alrededor del eje Y, se va generando un hiperboloide de 2 hojas. Y ahí está. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Dice, hay que darnos 2 puntos. Un punto genérico sobre la superficie del hiperboloide de coordenadas X, Y Z. Y otro punto en el punto de intersección de la generatriz con el hiperboloide, P', X', Y' y Z'. Esta cara que yo tengo acá es un círculo, ¿no? Esta que está aquí es un círculo. Es decir, del centro del círculo al punto P y al punto P' es la misma distancia, es el radio de esta circunferencia. Y otra cosa interesante también es que el Y de este punto P' y el Y de este punto P son iguales porque están a la misma distancia del origen de coordenadas. Esta cara es paralela al plano XZ. O sea que todos los que están en esta cara tienen el mismo Y. Entonces, partimos. 1. Nótese que Y es igual a Y'. Están en el mismo plano. Ahora, esta distancia, a ver, primero, las coordenadas de este centro de este círculo son 0 en X, Y en Y y 0 en Z. Entonces voy a calcular la distancia del centro al punto P y del centro al punto P'. Ese R es igual al R, los dos son iguales. Y si yo los elevo al cuadrado, también van a seguir siendo iguales. Entonces, distancia entre 2 puntos. A ver, haré en la pizarra eso, un segundito. A ver, yo lo voy a dibujar un poquito más grande. Así más o menos lo puedo ver, ¿no? Y las coordenadas de este centro C serían 0 en X, Y en Y y 0 en Z. La distancia entre 2 puntos es raíz cuadrada de la suma de las diferencias entre sus componentes al cuadrado. Ese sería, por ejemplo, X' menos 0 al cuadrado. Es X' al cuadrado. Más Y' menos Y al cuadrado. Más Z' menos 0 Z' al cuadrado. ¿No? Esa distancia D es el R, es el radio. Si yo lo elevo al cuadrado, y esto lo elevo al cuadrado, se va a la raíz y queda X' cuadrado. El Y es prima, es igual al Y, o sea, Y' menos Y. Eso es.
Entonces, por eso es que R igual R cuadrado igual R cuadrado he colocado acá. Esto es lo que les he mostrado en la pizarra. Al otro lado también va a salir X menos el 0 del centro, X cuadrado. Y menos Y, 0. Z menos 0, Z al cuadrado. Y aquí tengo desigualdad de distancias. Ahora, este punto P' pertenece a la generatriz, a la curva. Entonces yo voy a reemplazarlo aquí. Aquí. Entonces sería Y' cuadrado menos 4x' al cuadrado igual 4 y Z', 0. Y ahí está. Dice, como Z' es 0, aquí está, reemplazo en A. Pues este Z' se va a hacer 0. Y quedaría x' al cuadrado igual x cuadrado más z cuadrado. ¿Qué es esto? Ya. Ahora voy a reemplazar en B, aquí, y' al cuadrado, pero el y' es igual al y, aquí dice. Entonces, y al cuadrado menos 4x' al cuadrado menos 4, y este x' que está aquí igual a 4. Desarrollo. Y cuadrado menos 4x cuadrado menos 4z cuadrado igual 4. Y lo ordeno. Ordenando sería 4x cuadrado menos y cuadrado más 4z cuadrado más 4 igual 0. Y evidentemente esta corresponde a un hiperboloide de 2 hojas. A ver, ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia entre un hiperboloide de una hoja y un hiperboloide de 2 hojas? El hiperboloide de una hoja tiene uno de sus términos al cuadrado es negativo, ¿no? Y el otro es y el de 2 hojas es 2 términos al cuadrado son negativos. Este es de 2 hojas, pero aquí tengo solo un término. Pero es que esto está mal, porque voy a multiplicar por menos 1 y este se va a volver negativo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Ahora sí tengo los 2 términos negativos. Y si multiplico por menos 1 nuevamente sale esto. No, así está bien, como hemos dibujado, pero para interpretar podemos decir, el eje del hiperboloide de 2 hojas es el Y. Y en ese caso, ese Y tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Y aquí estaba negativo. Por eso es que al multiplicar por menos 1 para volverlo positivo aparecen 2 términos al cuadrado con negativo. Entonces, esa es una referencia para ver si lo he hecho bien o no. Por eso que es muy importante saber reconocer una ecuación, a qué curva o a qué superficie pertenece. Y ahí termina esto de superficies. No es tan complicado, pero siempre a un principio cuesta entender. La clave de este tema de geometría analítica del espacio, ya sea la recta, el plano, estas superficies, es en saber imaginarse. Imaginarse y tratar de interpretar de forma gráfica
el problema, porque así logramos ver y puedo decir, esto tengo que hacer, con esto puedo pasar aquí, de aquí puedo sacar un dato, etc. Ayuda mucho eso, a entender y a comprender de mejor forma un problema. A ver, ahora sí empezamos con algo de ejercicios. Ejercicios. Dice, hallar la ecuación del plano tangente a esta esfera en el punto A. A ver, yo les haré en la pizarra porque creo que nadie me cambia de que matemáticas se enseña haciendo y no mostrando. Si bien lo voy a dibujar en el plano, pero yo lo voy a interpretar. Ya, dice, hallar la ecuación del plano tangente a esta esfera, en tal punto. Vamos a suponer que esta es la esfera. ¿Ya? Ahora, esta esfera, aquí está su ecuación, es esfera, ¿sí? Porque los tres coeficientes son iguales y positivos. En este caso, 1. No tiene términos ni de X, ni de Y, ni de Z de primer grado, lo que quiere decir que su centro está en el origen de coordenadas. Y tiene su radio igual a 7, porque esto es R cuadrado, ¿no es cierto? A 7. Su radio es 7. Y vamos a suponer que aquí está el punto A. Y en ese punto A, ahí está la ecuación del plano, o el plano. Eso es lo que me piden. ¿Se entiende así? ¿O? Sí, más o menos la esfera está. ¿Ya? Y este es el punto A. Así yo lo interpreto el problema. Me piden hallar la ecuación de este plano. Que ahí está. A ver, si me piden la ecuación de un plano, yo voy a decir la ecuación de un plano que pasa por un punto. Este punto A pertenece también al plano. O sea que ese punto A también está en el plano. Entonces, diré, esto es A, X menos 6, más B, Y más 3, más C, Z más 2. Ya. Necesito hallar ese A, ese B y ese C. ¿Pero qué es A, B y C? Son las coordenadas del vector normal. Ah, el vector normal yo puedo obtener de este vector comprendido entre estos dos puntos. El centro de la esfera es 0, 0. Y este punto es A. Entonces, la normal es final menos inicial. 6 menos 0, 6. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos 2 menos 0, menos 2. Y ahí tengo el A, B y C. Entonces voy a reemplazarlo. Este A vale 6. 6 por
x menos 6 más el b vale menos 3 por y más 3, el c vale menos 2 por z más 2 igual a 0. Y desarrollamos 6x menos 36 menos 3y menos 9 menos 2z menos 4 igual a 0. Y ahora lo ordeno. 6x menos 3y menos 2z. Aquí tengo menos 36 menos 4 menos 40 menos 9 menos 49 igual 0. Y esta es la ecuación del plano. A ver, sí, está aquí. La ecuación es 6x menos 3y menos 2 menos 49 igual a 0. A ver, ¿cómo lo hemos hecho? Yo creo que igual que en la pizarra, la esfera tiene su centro en el origen C000. El vector dirección perpendicular al plano es CA 6 menos 3 menos 2. La ecuación del plano tiene esta forma. Entonces, reemplazando, tenemos esto que hicimos y desarrollando y simplificando, tenemos la ecuación del plano. A ver, preguntas. Ingeniero, Sí. el centro de la esfera es un dato que nos proporciona el ejercicio, ¿no es cierto? En realidad nos proporciona la ecuación. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual 49 es una esfera con centro en el origen de coordenadas. De ahí ¿ya? Muy bien. Yo esperaba que me digan esto. A ver, que me hagan esta pregunta. Yo les he dicho, vector normal, voy a utilizar aquel vector que pasa o comprendido entre estos dos puntos, es decir, el centro y el punto A. Pero ese es perpendicular al plano. Esa es la pregunta. Pensé que me iban a hacer eso. Pero posiblemente ya saben todos, pero no creo que todos. Así que voy a explicarles esa partecita. ¿Ya? Las propiedades de la circunferencia y de la esfera casi son las mismas. Y en una circunferencia, dice así, si esta es una circunferencia, y me piden hallar la tangente, ¿cómo está? Dice, el radio trazado, si digo radio trazado, es que tiene que partir del centro, ¿no? El radio trazado a cualquier tangente es perpendicular. Entonces yo trazo aquí la tangente, este radio trazado a esa tangente son 90 grados. Si aquí hago una tangente, son a 90 grados. Entonces en una esfera, el plano tangente también va a ser perpendicular al radio trazado. Y de ahí que sale la normal. Ahora, les decía que muchas propiedades, teoremas de la circunferencia también son válidos para la esfera. Por ejemplo, este ejercicio yo podía haberlo resuelto de forma más rápida. Aquí no he tratado, he hecho con análisis vectorial, pero así también se puede hacer. A ver, primero,
en una circunferencia con centro en el origen de coordenadas, circunferencia. Su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Esa es la ecuación de una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas. Yo quiero hallar la tangente en el punto P sub 0. Este punto es un punto de tangencia. Entonces, esa propiedad dice que para hallar la ecuación de la tangente a una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas, no es otra cosa que, a ver, voy a volver a repetir esta ecuación aquí abajito. La ecuación de la tangente en el punto P sub 0 a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado está dado por, vean, en lugar de colocar x cuadrado, yo coloco x por x. En lugar de y, coloco y por y. Ya. En una de esta x coloco este punto, la coordenada del punto de tangencia. En el otro también. Y listo. Esta es la ecuación de la tangente. Si nos basamos en el problema, si yo aplico esta misma propiedad, aquí la ecuación de la esfera con centro en el origen de coordenadas es x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual 49. Entonces yo puedo despejar x sub 0, x, y sub 0, y, z sub 0, z igual 49. Y reemplazo las coordenadas del punto de tangencia y. Y del punto de tangencia es 6x menos 3y menos 2z igual 49. Y ahí está la ecuación del plano tangente. ¿Qué es esto mismo? Solamente que este 49 está en el primer miembro, menos 49. ¿Ves? Entonces, puedo aplicar. Y esta propiedad que les he dicho de descomponer los términos al cuadrado en un producto, ¿ya? Es válido para hallar las tangentes, ¿ya? De la circunferencia de la elipse. Son válidos. Por tanto, por semejanza, son válidos para la esfera y para el elipsoide también. Pero ojo, tienen que ser la figura con centro en el origen de coordenadas. Ese detalle. Ya. En este primer ejercicio, entonces, nos dan una esfera y nos piden hallar la ecuación del plano en un punto de tangencia. Este otro dice hallar la ecuación de la esfera de radio 3 que es tangente a este plano. Al revés, ¿no? Que es tangente a este plano en el punto P1, 1, menos 3. Entonces, me copiaré aquí. El radio es 3 y la ecuación del plano tangente entonces, ¿cómo yo lo voy a interpretar? Esta es la esfera de radio
3. ¿Ya? Y esta ecuación del plano es tangente. Vamos a ponerle aquí por comodidad. Ese es. Vean ese círculo como una esfera y esa línea, un plano tangente ahí arriba. La ecuación de la esfera, que es lo que me piden. Como yo no sé si esa esfera va a tener su centro en el origen de coordenadas o no, yo tengo que decir nomás el caso general. X menos X sub 0 al cuadrado. Y menos Y sub 0 cuadrado. Esa es la ecuación de una esfera en su forma ordinaria. O sea, ¿qué necesito conocer para que yo? Necesito conocer las coordenadas del centro, que son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y el radio, pero el radio ya conozco. Esto es 3 al cuadrado, 9. Entonces vamos a... Un ratito lo borraré y pondré 9 nomás, ¿eh? Listo. Entonces, prácticamente lo que necesito son las coordenadas del centro. Ahora, ¿cómo puedo hallar las coordenadas del centro? A ver, dice radio 3 en el punto P1, 1, menos 3. O sea, ese punto de tangencia es este punto P. 1, 1, menos 3. A ver, un segundito, vamos a ver, sí, 1, 3. ¿Cómo hallo las coordenadas del centro, entonces, con todos esos datos? A ver, voy a trazar una recta que pasa por este punto P y por el centro. Esa recta le llamo L. ¿Es posible? Sí, esa recta L es perpendicular a ese plano. ¿Por qué? Porque el radio trazado que contiene esa recta es perpendicular al plano. Perfecto. Entonces, aquí voy a seguir, un poquito bajaré. Como conozco la ecuación del plano, entonces puedo hallar su normal. La normal es 1, 2, 2. Y entonces ahora sí puedo hallar la ecuación de la recta L. Es el conjunto, un punto. Voy a utilizar ese punto que pertenece a la recta L, el punto P, 1, 1, menos 3. Más T veces el vector dirección de la recta. Pero en este caso, esta normal me sirve como dirección, vector dirección de esa recta L, que es 1, 2, 2, tal que T pertenezca a los reales. A ver, lo agrandaré mejor esto. Voy a continuar aquí al lado. Ahora, este punto C, que es el centro, pertenece a la recta L. Entonces digo, C pertenece a la recta L. Entonces, yo puedo reemplazar sus coordenadas. C va a ser el desarrollo de esto. 1 más T.
los segundos, 1 más 2t y menos 3 más 2t. Entonces, las coordenadas del punto C tienen esa forma. Lo que tengo que averiguar es, ¿y t cuánto vale? Si conozco el valor de t, entonces ya conozco las coordenadas. En paso ahí ya conozco las coordenadas del centro. Pero ¿cómo voy a hallar ese t? ¿Ya? Aquí, con este color, vamos a hacer. Voy a trazar este vector comprendido entre estos dos puntos. En ese sentido, o puede ser en el otro también, es cuestión de los signos nomás. P, C. Y eso es final menos inicial. Es decir, este es el final. 1 más t menos 1. Este es el vector PS. Segunda componente es 1 más 2t un ratito vamos a borrar esto porque ya estamos haciendo final menos inicial. Las segundas componentes. Final es el C. 1 más 2t menos el inicial que está aquí. Menos 1. Terceras componentes. Menos 3 más 2t. Menos más 3. Ese es el vector TC, pero se puede simplificar. 1 menos 1 se va y queda t. 1 menos 1 se va y queda 2t. Este signo no había necesidad. Menos 3 más 3 y se queda 2t. Ese es el vector PC. Y la magnitud de ese vector PC es el radio, vale 3. Entonces, la magnitud de este vector es raíz cuadrada, primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, más tercera componente al cuadrado. Y eso es igual a 3. Si elevamos al cuadrado ambos, aquí tengo t8, 9t cuadrado. Y aquí tengo 3 al cuadrado, 9. De ahí despejo t. T va a ser 9 entre 9, 1, raíz cuadrada de 1. Hay dos valores de t. Entonces, a ver, haremos. Para el primer valor, si t es 1. Si t es 1, las coordenadas del centro voy a reemplazar aquí, porque este es el valor de c. T vale 1, tendría 1 más 1, 2. 1, t vale 1, 1 más 2, 3. Para este t vale 1, sería menos 3 más 2, menos 1. Entonces ya puedo hallar la ecuación de la esfera, que sería x menos 2, porque esa es la coordenada, al cuadrado, y menos 3 al cuadrado, z menos más 1 al cuadrado igual 9. Y esa es una esfera. Ahora,
¿Y qué pasa cuando t vale menos 1? Para t igual a menos 1, el centro ahora sería, cachito bajaré, t vale menos 1 aquí arriba. 1 menos 1, 0. El otro, 1 menos 2, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 5. Y ese es el centro. Entonces, la circunferencia sería x menos 0 al cuadrado, x cuadrado. Y menos 1, y más 1 al cuadrado. Z más 5 al cuadrado igual 9. Había habido dos esferas que satisfacen esas condiciones. O sea, hay dos esferas. ¿Cómo lo interpreto de forma gráfica entonces estas dos? Es así. A ver, a mí me han dado, primero, me piden hallar la ecuación de esta esfera que tiene radio 3 y es tangente a este plano en este punto P. Una de las esferas es esta. Hay otra esfera también, porque este otro lado hay otra esfera de radio 3 que es tangente a ese mismo plano en ese mismo punto. De ahí que salen dos esferas. Sí, aquí está también. Tal vez de forma más rápida explicada, pero haciendo en la pizarra lo hemos hecho de forma más clara, creo yo. Ya, este les explico más o menos. Dice, hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera. Aquí, por ejemplo, no haremos nomás esto, porque hay cosas que les tengo que explicar. Un segundito. A ver, hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera. Esa es la esfera. Hallar las ecuaciones de los planos tangentes a la esfera, tantos paralelas a las rectas ya. ¿Cómo voy a interpretar este problema?
Aquí tengo la esfera. Ahí está la esfera. Y aquí hay dos rectas. Por comodidad voy a dibujarle, ¿sí? Y el otro que está ahí. Supongamos este es el L1, este es el L2. O sea que para mí, este que sea L1 y este es L2. Me piden hallar la ecuación o las ecuaciones, dice, del plano tangente a la esfera que sea paralela a estas dos rectas. A ver, leeremos nuevamente. A ver, hallar las ecuaciones de los planos tangentes a esta esfera que son paralelas a estas dos rectas. Perfecto. Ahora sí. Estaba bien como hemos interpretado. Entonces, yo voy a decir, ahí hay un plano y este le vamos a llamar punto A o P. Punto P sub 0 es el punto de tangencia. ¿Ya? Primero, conozco la ecuación de la esfera, entonces puedo hallar su radio y su centro. ¿Cómo? Cachito. Bajaremos más aquí. Llevándolo, esta ecuación que está en su forma cuadrática, a su forma ordinaria, al x menos x sub 0 al cuadrado, para sacar información. ¿Y cómo se hace eso? Completando cuadrados. Entonces, empiezo aquí. X cuadrado, estoy haciendo esto. Menos 10x. Más, voy a dejar un espacio. Eso es para completar su cuadrado. Ahora el siguiente. Y cuadrado más 2y. Y más, voy a completar su cuadrado. El siguiente. Z cuadrado más 26z más, voy a completar su cuadrado, y menos 113 igual a 0. Ahora, debería colocar así paréntesis aquí y paréntesis aquí. ¿Cuál es el número que le falta a estas x para que sea un trinomio cuadrado perfecto? Eso es lo que estoy queriendo hacer. A ver, cuando el coeficiente del término al cuadrado es 1, a este segundo hay que dividirlo entre 2. 10 entre 2, 5. 5 al cuadrado, 25. Ese es el que falta. Pero este 25 lo estoy aumentando arbitrariamente. Entonces, también tengo que sumarle 25 al otro lado, de tal manera que pase al primero menos 25 y se simplifique. Aquí, ¿cuál sería? Este es 1. 2 se dividió entre 2, 1. 1 al cuadrado, 1. Pues aquí también más 1. Para este otro, este es 1, 26 dividido entre 2, 13. Su cuadrado, 169. El aumento 169. Verificar ese 13 al cuadrado. Está bien, 169. Ahora, este es un trinomio cuadrado perfecto ahora. Y esto sería x, este signo del medio, menos, y el cuadrado o la raíz cuadrada del 25. Este sería y más este signo, y raíz cuadrada de 1, 1.
de este otro. Z más raíz cuadrada de 169, 13. Ahora, este menos 113 pasa al otro lado a sumar a todos estos. Y me da 308. Esta es la ecuación, la misma ecuación de la esfera que me han dado. Yo hasta ahora no estoy resolviendo nada. Pero de aquí saco información. Que su centro es 5 menos 1 y menos 13. Y su radio es, esto es r cuadrado, o sea, sería r, sería 308. O si quieren, r cuadrado 308. A ver. Listo. Ahora sigo en mi dibujo. Yo quiero hallar, un cachito, yo quiero hallar la ecuación de este plano. ¿Ya? A ver, puedo hallar la ecuación de la normal al plano. ¿Por qué? Porque conozco esta recta L1 y conozco esta recta L2 que son paralelos a este plano. Por tanto, puedo hallar la normal a estos dos, que me sirve de normal al plano. ¿Cómo? Primero, haciendo el producto cruz, pero conozco el vector dirección de la recta L1, sí, me fijo siempre esto, 1 positivo, 1 positivo, por tanto, los denominadores son las coordenadas del vector dirección de la recta L1, que sería 2 menos 3, 2. Luego, el vector dirección de esta otra recta, que le voy a llamar B. Me fijo, 1 positivo, 1 positivo, 1 positivo. Por tanto, esto es 3 menos 2 y el z es 0. ¿Ya? Entonces tengo los dos y puedo hallar el vector n. ¿Cómo? N es A cruz B. Y A cruz B es el determinante A, B, y desarrollo ese determinante. Yo lo hago rápido, ¿no? 0 más 4, 4. La segunda, 6 menos 0, 6. La tercera, menos 4 más 9, 5. ¿Se puede simplificar? No se puede. Entonces, ese es el vector n. Listo. O sea que yo conozco esta normal. Y esa normal me va a servir para hallar la ecuación de la recta que pasa por el centro. La ecuación de esa recta que pasa por el centro sería L. Las coordenadas del centro, conozco. 5, 5 menos 1 menos 13 más t veces el vector dirección de esa recta. Y el vector dirección de esa recta es la normal, que es 4, 6,
5 tal que t pertenezca a los reales. Listo. Este punto A pertenece a esa recta L. Entonces, como A pertenece a la recta L, entonces A tendrá esta forma de coordenadas. 5 más 4t. Segundas componentes, menos 1 más 6t. Y menos 13 más 5. Ya. Ahora voy a hacer este vector comprendido entre A y el C. CA CA es A menos C. Este es el A y este es el C que está aquí arriba. Entonces tengo, a ver esto, un ratito, esta tontera quiero. Ya, A es 5 más 4t menos 5 que está ahí arriba. Primera componente. La segunda, 1 más 6t más 1. Está rayando esto. He dicho menos 1 más 6t más 1. Terceras componentes, menos 13 más 5t y más 13. Igual se va a ir este, se va a ir con este, menos 1 se va a ir con más 1, menos 13 con más 13. Y esto me queda 4t, 6t y 5t. Ese es el vector CA. Ahora, el módulo de ese vector, el tamaño de ese vector es este radio. Entonces, el R al cuadrado, voy a decir, el R al cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. 16t cuadrado, 36t cuadrado, 5t cuadrado. Y este R cuadrado está ahí arriba, es 308, ¿no? Un segundito. Sí, aquí está. ¿Y qué no sería 25t al cuadrado? ¿Cuál? 25t al cuadrado. Uy, 25. Sí, tienes razón. Esto es 25, ¿no? A ver, tengo 16 más 36 más 25. 16 más 36 más 25. Y esto es 77t cuadrado igual 308. No sé si será. Despejando t cuadrado,
sería 308 entre 77, ha sido 4. Yo quiero el valor de t. Esto es raíz cuadrada más menos 2. Dos valores de t. A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo hallar? Quiero hallar la ecuación del plano tangente. En este caso va a haber dos planos para cada uno de esos valores de t. ¿Dónde está? Entonces, de esa forma yo llego a conocer un punto A. ¿Dónde está? Resumido. Aquí está el A. Entonces voy a reemplazar para cada uno de esos valores de t. Para t, 2. A sería. A ver, aquí. 4 por 2, 8. Más 5, 13. Aquí, este vale 2. 6 por 2, 12. Menos 1, 11. Aquí, 10 menos 13 menos 3. Y por tanto, la ecuación del plano, a ver, aquí lo haré. Que tiene esa forma. Aquí las letras. Cuidado que confundan este A con el A del punto. El A, el B y el C son la normal. Y esa normal conozco. Es la normal que he obtenido del producto vectorial. Aquí está. 465. Entonces, A es 4. X menos 13. Más B. ¿Cuánto les dije? 4, 6, 5 creo que era, ¿no? 6 y menos 11 más C, que era 5 creo. Ahorita vamos a verificar. Menos más 3. Igual 0. A ver, verificaré un cachito. Cuatro, 6, 5. Sí. Y de ahí desarrollo. A ver, primero los que llevan las variables. 4x más 6y más 5z. Y el otro sería 4 por menos 13, 6 por menos 11 y 5 por 3, 15. Eso lo voy a hacer con máquina. Es menos 4 por 13. Menos 103 igual a 0. Ese es un plano. Ahora el otro. Para t igual menos 2. ¿Cuál es el punto A? A ver. Vamos a un poquito reducir para que se vea. Ya. Ahí arriba reemplazo. T vale menos 2. Tendría menos 8 más 5 menos 3. El otro, menos 12 menos 1 menos 13. El otro, menos 10 menos 13 menos 23. Y la ecuación
será A vale 4, X más 3, el B vale 6, ¿sí? ¿Dónde estoy? Sí. Sería Y más 13. El C vale 5. Sería Z más 23 igual a 0. Y ahora, 4X, 6Y más 5Z. Y los términos constantes es 3 por 4, 12 más 6 por 13 más 5 por 23. Más 205 igual a 0. Y esa es la ecuación del otro plano. Estos planos, si se fijan, los coeficientes de X, Y y Z son los mismos, lo que quiere decir que estos dos planos son paralelos. Y aquí está explicado seguramente. Primero hemos completado cuadrados para hallar su centro y su radio. Luego hemos hallado el vector normal a partir de los vectores dirección de las rectas. ¿Ya? Hemos hallado la ecuación de la recta que pasa por el centro y que es perpendicular al plano. Ahí está. Hemos encontrado el valor de t más menos 2. Para t igual 2 encontramos el punto A y a partir del punto A formamos el plano. Y ahí está para t menos 2 encontramos el punto A y hallamos la ecuación del otro plano. Este ya háganlo porque es más o menos del mismo tipo, pero este más vamos a hacer. Hallar la ecuación del cono, o sea, hallar la ecuación de la superficie cónica, que tiene su vértice en el origen de coordenadas. Aquí está. Si las ecuaciones de su directriz son x cuadrado menos 2z más 1, que es una parábola, que está ubicado en este plano, y menos z más 1 igual a 0. Vean, justo los datos que necesito me han dado para hallar una superficie cónica. ¿Qué necesitaba? Hallar la ecuación de la directriz y del vértice. Aquí la ecuación de la directriz es esta parábola. ¿Y esta parábola dónde dibujo? En este plano, en el plano y menos z más 1, que está aquí. Es un plano así porque como no tiene x, tiene que ser paralelo al eje x este plano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Trazamos la generatriz, la recta que se mueve. Ubicamos un punto P genérico y un punto P' en la intersección de la directriz con la generatriz. Y ese punto también va a estar en ese plano. Ahora dice, como P' pertenece a la directriz, entonces puedo reemplazar sus coordenadas, es decir, x' cuadrado menos 2z' más 1, pero también en el plano y' menos z' más 1 igual a 0, que está ecuación 1 y ecuación 2. Luego, trazo la ecuación de la recta en su forma canónica. Así va. Las coordenadas del vértice, como pasa por el origen, son 0, 0, 0. Entonces tengo en el numerador x menos 0, x. Y menos 0, y. Z menos 0, z. Y
los vectores dirección, que es las coordenadas del vector dirección que están con los denominadores serían x' menos 0, x', y' menos 0, y' y z' menos 0, z'. Esta es la ecuación de la generatriz en su forma canónica. Ojo, que lo que yo quiero es eliminar las variables que llevan prima. Entonces, comparando esta con esta, despejo x'. Aquí está. Al comparar esta con esta, despejo y'. Es decir, estoy colocando tanto x' como y' como función de z, ambos. Ahora, este x', dice aquí, aunque aquí está explicado. Este 4. 4 en 2. Aquí. Entonces sería y', que es y sobre z por z', menos z', estoy reemplazando aquí, más 1 igual 0. De aquí despejo el z'. Vean, yo ya tengo aquí z' en función de variables que ya no llevan prima. Y ahora, este z' voy a reemplazarlo en 3 aquí. Sería xz por z', pero el z' es z sobre z menos y. Simplificando, z se va con z y queda x sobre z menos y. Entonces aquí también ya tengo x' en función de variables que ya no tienen prima. Ahora, este x' y este z' lo voy a reemplazar en la ecuación de la directriz. Aquí. Y eso es lo que hemos hecho. X' al cuadrado, aquí está. Menos 2 veces y' o z', aquí está. Más 1 igual a 0. Y voy a desarrollarlo para expresar en su forma de ecuación cuadrática. He multiplicado a todos los términos entre z menos y al cuadrado y bla, 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 bla. El resto ya es matemática más ya. Simplificamos y encuentro la ecuación de la superficie cónica. ¿Qué es esa? Ahora, y a mí me gustaría que lo analicen, ¿ya? Porque con ese concepto del primer ejercicio que les he dicho, a la ecuación del hiperboloide, en este caso del elipsoide, que es este, como hemos dicho, cuando tiene su centro en el origen hay que descomponer los términos al cuadrado. En lugar de x cuadrado, colocamos x sub 0x sobre 144. El y cuadrado, y sub 0 y sobre 36 y z sub 0 z sobre 9. Y así, a ver, quiero que investiguen. ¿Qué me pide? Hallar el valor de m para que este plano, x menos 2y menos 2z más m, tengo que averiguar este valor de m, sea tangente a este elipsoide. Porque dependiendo de este m, el valor de m, este plano puede estar cortándolo o puede estar aquí afuera. ¿Cuál debe ser el valor de m para que ese plano sea tangente? Esa es la pregunta. Y aquí es el procedimiento. A ver, preguntas jóvenes, ya no hay. No hay más ejemplos.
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué es lo que más nos recomendaría, según, digamos, su opinión, digamos, repasar vectores, superficies, estas figuras? Les he dado un libro, Rectas, Planos y Superficies, se llama. En realidad, todo lo que hemos visto es ese librito, que es un texto delgado. ¿Ya? Ahí está la misma forma que yo he enfocado estos temas, la misma forma de enfocar tiene. Entonces, ese libro serviría de mucho si es que lo llegan a conseguir. ¿Ya? Ahora, el día jueves no pudimos pasar clases también porque cuando estoy allá en la universidad pasa dos cosas. Una, que el internet no da. Por ejemplo, hoy día, yo me he quedado acá en la casa, pero el problema ha sido de que el día sábado fui a cambiar de plan para que sea mucho más veloz, un plan a Conteco, y ahí me cambiaron a un plan multipack, se llama, donde el internet tiene 40 megas de velocidad. Mucha feliz. Y resulta que ayer en la mañana no había internet. Llamamos a emergencias y yo pienso que deberían tener ahí algún técnico especializado en estos temas, ¿no? Seguramente nos ha atendido el portero que no sabía nada y al final nos dijo, mañana a las 8 tendrían que llamar, no está el técnico y cosas así. Esta mañana desde las 8 estuve llamando, no había nada, se lo vamos a ver, que tenga paciencia, en la tarde va a ir unos técnicos a su casa a verificar y bla, bla, bla. Y toda la mañana no he pasado clases, ninguna de las clases. ¿Ya? Ese ha sido mi problema, pero ahora ya está muy bien el internet. ¿Ya? Después, ese es un problema, ¿no?, que he tenido hoy día. Pero ahí en la universidad, cuando yo estoy en la universidad, quiero utilizar el internet de la facultad y es muy pesada, se corta cada rato. Es que también tanta gente utiliza ahí en la U, se corta cada rato, etc. Y para el colmo, cuando llega una desgracia, llega completito. Ayer me llaman de la universidad por la tarde y me dicen que había reventado el depósito, el chicotillo, creo que del lavamanos del baño de administrativos, ha rebalsado el agua y se ha llenado todo el ducto del internet. O sea, no había internet hoy día tampoco ni en la universidad, en la facultad, quiero decir. Pues como les digo, cuando llega, llega. Y no, así hubiese estado en la U, no hubiera podido pasar también clases por ese motivo. ¿Ya? Mi idea era pasar el jueves esto que hemos visto hoy, ¿ya? Y hoy día en la clase de hoy día tenía que haberles resuelto un examen pasado para que tengan una idea de cómo va a ser el examen. Y eso no lo estamos viendo. El examen estaba fijado para este jueves, en horas de clases. Vamos a tener que suspender para que el jueves yo resuelva un examen, les guíe un poquito. Y el lunes darían el examen. No sé qué dicen, pero ustedes. ¿Y qué es posible que no sea el lunes, que sea después del lunes? Le pregunto. El problema es de que nos vamos a ir atrasando en avanzar ya también, ¿no? Porque a ver, si decimos el jueves de la próxima semana, ¿ya? Entonces el lunes tendríamos que avanzar.
Y cuando ya les cambio de tema, su cabeza ya se entra en cortocircuito. Prefiero nomás que sea así seguido, terminamos, y antes de cambiar otro tema de conversación, mejor es que den el examen. Por Ya eso está bien, el lunes dije. diría que el lunes nomás sea. ¿Sí? Por lo que estoy viendo, todos no hay nadie en contra. O sea que el lunes vamos a dar y el jueves vamos a hacer una clase de un examen pasado, ya para que tengan una idea cómo es o cómo va a ser el examen. Listo, jóvenes, entonces. Este jueves no es el examen, es el próximo lunes. Avisen a sus compañeros, por si acaso, porque no han venido todos. Disculpe, Inge. Sí, También podría colocar algún examen quizá en la plataforma para estar viendo nosotros mismos, resolver así. ya. No tengo en o sea, yo tengo un examen pasado. Les mostraré aquí una rápidamente. Ya, un segundito, espérenme. No van a salir un ratito, voy a salir y vuelvo a entrar. Ya ver, voy a buscar un examen que tengo por aquí. Ya, les voy a mostrar un examen. Este es, ¿ya? Nos plantea el enunciado
y hay posibles respuestas. En algunos coloco el enunciado y ustedes tendrían que colocar la respuesta. Aunque esta forma creo que no les voy a dar, ya, porque quiero que califique la máquina directamente y ese rato saben su nota. Entonces, todos van a ser así con posibles respuestas. Ese es el examen. Ya son 5 preguntas y está resuelto aquí. A ver, traten de entenderlo y luego lo vamos a hacer. Ahora, la dificultad no lo sé, todo depende de cada uno de ustedes. Porque para una persona que no está muy bien preparada, cualquier ejercicio va a ser difícil, pero hay personas que sí están preparados, entonces para ellos es fácil, o sea, eso de difícil o fácil es relativo. ¿Ya? Entonces, ahí está resuelto también, podrían estar analizando esto. En el... A ver, aquí... Ustedes sí han dado en Classroom el examen, o sea que ya se van a poder ubicar. Yo les pondré este examen modelo en el tablón para que ya estén un poco analizando los ejercicios. Sí, ya está publicado. A ver, revísenlo. ¿Está bien? Listo, entonces, vamos a quedar aquí el día jueves. Ese examen que les he mostrado, eso lo vamos a analizar rápidamente. Con todas las preguntas, a mí me gustaría que ustedes me pregunten y no esperen de que yo vaya a resolver todo lo que está ahí. Preguntas concretas, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no se podía haber hecho de esta otra forma? Así, vean, porque como les dije algún rato, un ejercicio no solamente se resuelve de una forma, hay varias maneras de resolver. Nosotros como docentes estamos constantemente aprendiendo y alguna vez yo resuelvo, digamos, un ejercicio a mi manera, ¿no? Yo lo resuelvo. Pero cuando veo un estudiante que se resuelve de otra manera, yo hago el seguimiento y digo, también se resuelve así. ¿No? Y también voy aprendiendo otro tipo u otras formas de resolución. Entonces, todo el tiempo hay que estar aprendiendo. El hecho de que yo les he planteado ahí o he resuelto ese examen no quiere decir que es la única forma de resolver. Cada uno de ustedes tiene su lógica y traten de hacer como con su lógica. Y luego vamos a hablar. ¿Por qué nos hizo así? ¿Por qué? Porque creo que así es la forma correcta de aprender las materias, ¿no? Ya jóvenes, yo les dejo acá, entonces nos vemos el jueves. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias. Hasta el jueves, Inge, gracias. Sí.